Hola, hola, saludos muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que nos sirve, que tiene que ver con nuestra felicidad. Eso es lo que buscamos allá, al final del camino, la felicidad suya, la mía, la de nuestros hijos, nuestros padres, familiares, etc. Y ello se logra si hay políticos y administradores públicos responsables que piensen en el interés general, ¿o no? Germán Mendoza, quien es colega nuestro, él es periodista, hace parte del equipo de Nos Cogió la Noche de Cosmovisión y de Cosmovisión Noticias. Bienvenido a Sinergia Informativa, Germán. Roger, muchísimas gracias. Buenas tardes para usted y los televidentes. Pues políticos responsables es lo que necesitamos en este país, porque hay buenos políticos, pero también hay unos que, digamos, que desvían el camino. Y yo creo que los electores se sienten traicionados cuando esos políticos no cumplen lo que prometen. Ojalá la gente que se meta a la política, Roger, lo haga realmente para buscar servicio a la comunidad y no para el servicio del bolsillo. Exacto, como dice el Papa Francisco, si van a buscar plata con la política, si van a hacer negocios con la política, entonces no se metan en la política. Bueno, empecemos con información. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le acaba de enviar una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que le manifiesta que la decisión adoptada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, dirimiendo el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó a favor del Chocó, es, ojo, es ilegal, es inefectivo, no es efectivo, porque no cumple con varias normas. Una de ellas, la resolución 1093 de 2015 del IGAC, que dice que debe tener el concepto favorable de los representantes legales de las entidades territoriales afectadas y que a él no lo consultaron. Y la otra, el decreto 2381 de 2012, que dice que el IGAC solo puede modificar mapas cuando no se afecte a los territorios vecinos. Y entonces él dice, se ha afectado a Antioquia. Bueno, este es un tema, Germán, que nos tiene a nosotros hablando, los periodistas especialmente, hablando del tema todos los días. Bueno, Roger, yo creo que ahí tenemos que esperar realmente que se surtan los trámites que se tienen que surtir, que el Congreso haga lo que tiene que hacer, lo que no hizo en febrero del año pasado, que nos lo decían aquí los expertos, digamos que lo devolvieron para que se revisara, pero no, que cojan estos nuevos mapas, que cojan el tema o el toro por los cuernos y de una vez se define este asunto en el Congreso, que es, digamos, que la institución que está llamada a dirimir este tipo de conflictos. No es ni el IGAC, no es ni la Asamblea, ni el Consejo, ni Chocó, ni Antioquia, es el Congreso de la República y perdieron la oportunidad el año pasado de haberlo hecho y estaremos en otra cosa. Hay que esperar de todas formas, Roger, porque es que si el Congreso actúa, podría decidir que en efecto eso es del Chocó y tenemos que estar preparados para eso. La Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado presentó ante la Sala Plena de la Corte Constitucional un recurso que busca anular el fallo del Alto Tribunal que limitó el uso del fast track como un elemento necesario para poder agilizar lo acordado con las FARC en La Habana. Uno de los argumentos de la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado es que se vulneró el debido proceso, porque el magistrado Carlos Bernal se posesionó 2 días antes de la discusión del tema en la Corte Constitucional y que entonces no tenía el tiempo suficiente para haberlo estudiado, pero que además no llevó a cabo todo el proceso para las recusaciones que se venían denunciando. Y lo peor, que debió haberse declarado impedido porque él en diferentes escenarios venía hablando en contra del proceso de paz. Bueno, esos son recursos porque es que cuando suceden este tipo de decisiones, Roger, y los abogados saben mejor de esos asuntos que nosotros, por supuesto, recursos que se interponen, pero esperemos a ver si realmente eso prospera. A mí me parece que pues, el gobierno quiere insistir en esto del fast track, pero el fast track a la larga no se modificó, se siguen debatiendo cosas con fast track. Lo que ellos de pronto no querían era que los congresistas pudieran debatir y hacer modificaciones a los proyectos del proceso de paz, que es lo que más preocupa. Digamos que eso es lo que le preocupa al gobierno y a las mismas FARC. Pero pues yo creo que deberían insistir más bien en seguir debatiendo los proyectos que se tienen que aprobar rápidamente para que esta gente se desmovilice y vuelva a la civilidad rápidamente. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, dijo que le parece inapropiado
que en la plenaria del Senado de la República se haya aprobado que los trabajadores en Colombia ya empiecen a tener una hora más nocturna a partir de las 9 de la noche y no a partir de las 10 de la noche. Él dice que es inapropiado porque hoy en día hay unos grandes momentos difíciles para la economía nacional, que además las ventas del comercio han rebajado y que es muy regular el desempeño de la producción industrial. Manifiesta Bruce McMaster que se podrían perder cerca de 40.000 empleos. Bueno, Roger, recuerde usted que los recargos nocturnos y horas extras eran después de las 6 de la tarde, sí, y en el gobierno del presidente Uribe pues comenzaron a ser después de las 10 de la noche y se quería bajar a las 8 de la noche. La excusa o digamos que el argumento para que esos recargos fueran a las 10 de la noche era para generar empleo, pero no todo el mundo está de acuerdo con que se generaran los empleos que se prometieron. Y escuchábamos el otro día en una emisora hablando a Julio Roberto Gómez, sí, de las centrales obreras, diciendo nos prometieron ríos de leche y miel porque iba a haber mucho empleo y eso no pasó. Y él decía, algunos empresarios se hicieron los de la vista gorda con esto de poner 2 turnos más o un turno más para generar más empleo y se quedaron con la misma gente. Y se habla de las personas que trabajan en almacenes de cadena, las personas que tienen unos trabajos que van en horarios extendidos, que esa plática de los recargos les servía para transportarse, ir en un taxi y que con esto no hay necesidad de pagárselos. Eso, los empresarios se quejan por un lado, pero los trabajadores piensan que es necesario que se fomente el trabajo también, pero que se sigan pagando a los trabajadores estas horas. Y precisamente la Confederación General de Trabajadores CGT, cuyo máximo dirigente es Julio Roberto Gómez, ha dicho que les parece que el hecho de que la plenaria del Senado de la República haya aprobado devolverles una hora a los trabajadores colombianos, una hora de recargo nocturno, es el paso a que se recuperen todas las horas nocturnas a partir de las 6 de la tarde. Que esto tiene que ser así porque el presidente Juan Manuel Santos lo prometió cuando fue candidato a la presidencia de la República. Es promesa del presidente Santos, la misma promesa que les hizo a cerca de 1.500.000 pensionados de Colombia con aquello de bajar del 12% al 4% los aportes en salud. Bueno, sobre eso hay que decir, Roger, que promesas de candidatos es promesas que hay que tener en reserva. Ustedes saben que los políticos y los candidatos siempre prometen cosas y en la reelección se prometieron cosas. Yo no estaría tan confiado, yo le diría al señor Gómez, no confíe mucho en eso, porque es que a la larga, o porque incumplen las promesas o porque no hay plata tampoco para cumplir esas promesas, claro, que se hacen. Acuérdese el tema de la educación, de los paros, se prometen muchas cosas y al final les incumplen. Entonces, yo no creo que eso se llegue otra vez hasta la 6. Bueno, pero en todo caso, si no creemos en promesas, entonces ¿en qué creemos? Bueno, pero también podríamos decir lo siguiente, claro, porque cada uno cuando empieza la campaña presidencial, que es lo que va a ocurrir el 27 de mayo del año entrante, lo mismo que va a ocurrir con los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, elecciones que serán el 11 de marzo del año entrante, empiezan a prometer que van a hacer, que van a hacer, que van a construir, que van, etcétera. Entonces nosotros que sabemos hasta dónde creer, somos los que tomamos la decisión, hasta dónde creemos realmente. Por eso somos inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes, ya regresamos. En la mañana de este viernes 16 de junio hubo una sesión especial en el Consejo de Medellín alrededor del tema Belén de Bajirá. La sesión fue convocada por el concejal del Partido Conservador, Carlos Alberto Zuluaga. Estuvieron presentes allí los interesados en el tema, empezando por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. ¿Qué dijo? Bueno, lo que ya hemos escuchado, aquí no hay ninguna novedad, Germán. Pero ¿qué dijo Luis Pérez Gutiérrez? Escuchémoslo, veámoslo primero. Y sin embargo, el IGAC sigue arrasando con territorios ajenos. Hoy no hay nada más peligroso que el lápiz del IGAC, porque donde lo ponga se puede llevar un pedazo de territorio de otra persona.
Aquí en Antioquia hay un adagio popular que es muy vulgar, y es que a la gente a veces la engañan, le dan un cheque sin fondos, no le pagan, a veces hay fraudes de cheques sin fondos que aquí llaman cheques chimbos. Con este mapa del IGAC ha pasado lo mismo. Ese mapa es, digámoslo en términos populares, es un mapa chimbo y le están pagando al Chocó con algo que no tiene valor. Ahí está el gobernador de Antioquia. Bueno, ¿a usted le preocupa un poco, Germán, que se utilicen algunas expresiones en la defensa de la soberanía de Antioquia sobre Belén de Bajirá, Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente? Entre otras, la palabra con que empezó el gobernador, arrasar. Y esta última palabra, Chimbo. un mapa chimbo. Bueno, eso y despedazar, porque acuérdense que hemos escuchado expresiones del gobernador y de otros dirigentes de la región hablando de despedazar. A mí me parece que eso genera como mucha molestia en la gente, porque si usted le dice, están despedazando el departamento, sí, eso es de pronto lo que se cree, pero yo creo que cuando se habla de cheque chimbo y todas esas cosas, en palabras del gobernador de Antioquia, se le baja un poquito el nivel al debate. El debate es muy serio y hay elementos jurídicos que usted mencionaba, y de lo que se ha hablado siempre, que se tienen que debatir donde se tienen que debatir, pero cuando se utilizan estos términos así, que generan mucho odio, que exaltan los ánimos, y ya cuando se utiliza lo coloquial en la boca del gobernador de los antioqueños, pues digamos que se le puede bajar el nivel al debate, que es muy serio. Me parece que el gobernador, con todo respeto, debería cuidarse un poquito más, utilizar unos términos más calmados, más mesurados y atenerse a lo legal, a lo jurídico, al derecho. Tiene muchos asesores y que se enfoque en esa parte, y si al final tiene la razón el gobernador y tiene la razón Antioquia, pues que se defina que tiene la razón, pero desde lo jurídico. Por eso es que Jorge Gómez Gallego, quien apareció en un principio, él es diputado de Antioquia por el Polo Democrático Alternativo, quien apareció en un principio como el único de los 26 diputados quien estaba apoyando la defensa de la soberanía de Antioquia sobre estos corregimientos de Mutatá y de Turbo, decía, es que a mí lo que no me gusta es la forma en que el gobernador está llevando la discusión hasta generar incluso problemas de racismo, que ya aquí tuvimos a un miembro del Comité Nacional de Negritudes de Cambio Radical, que nos dijo, es que ya aquí en Medellín estamos sufriendo los efectos de toda esa campaña porque nos insultan, nos agreden, nos violentan, porque somos negros. Mire, yo le voy a contar a propósito de este tema, de esas cosas que publican en las redes sociales. Usted sabe que las redes sociales pueden con todo, y la gente a veces se pasa publicando cosas en las redes sociales, se pasa de insultos también. Una cosa que aparentemente tenía algo de chistoso, y era que le devolvemos Belén de Bajirá al Chocó cuando ellos nos devuelvan el Parque San Antonio. Sí, señor. Y entonces la explicación era que porque muchas empleadas del servicio eran del Chocó y se reunían ahí. A mí me parece que ese tipo de comentarios son peligrosos. Sí. No podemos venir aquí a caer en temas de racismo. Nosotros, por más blancos que haya algunos, yo no, pero otros, por más blancos, piel blanca y ojos verdes, somos de aquí. Somos colombianos y somos mezcla de todo. O sea que aquí mejores razas, no, todos somos colombianos, sí, negros, blancos, mulatos, mestizos, todos somos de lo que sea. Entonces esperemos a ver hasta dónde llegamos con este conflicto, porque se ha convertido en un verdadero conflicto entre los habitantes del Chocó y los habitantes de Antioquia, los dirigentes del Chocó, los dirigentes de Antioquia, a propósito de quién será finalmente el dueño de a dónde, cuál es la jurisdicción real de Belén de Bajirá, hoy corregimiento de Mutatá, y corregimientos de Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente de Turbo, que hoy, de acuerdo con ese mapa oficial, ineficaz según el gobernador de Antioquia, es, según el IGAC, repito, es del Chocó. Vamos a unos mensajes y ya retornamos para dedicar a este último segmento a un invitado que quiere ser presidente de la República de Colombia. Y esa persona es, ahí está,
El ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, él quiere ser presidente de la República y lo va a lograr si la mayoría de los colombianos el 27 de mayo le entregan la mayoría de votos. Quiere irse por firmas. Bienvenido, ex procurador y candidato a la presidencia de la República, Alejandro Ordóñez Maldonado. Gracias, Roger, por la invitación. ¿Por qué por firmas, procurador? Mire, ex procurador. Porque yo pertenecía al Partido Conservador. Sí. Un partido conservador. ¿Pertenecía? Pertenecía al partido. Sí. Renuncié al partido. Ya. Renuncié usted sabe que los partidos terminan siendo dirigidos por unos cascarones administrativos y tienen una representación política. Sí. La gran mayoría de ellos renunciaron hace rato al ideario conservador. Ya. Entonces, yo sigo siendo conservador, usted es conservador. sigo teniendo el ideario, sigo estando con las bases. Sí. Hago una convocatoria no solamente a las bases del partido, sino a las bases mayoritarias que nos dieron el triunfo el 2 de octubre. Por eso acudo a las firmas porque ese partido renunció al ideario. Perfecto. Y yo permanezco en el ideario y hago la convocatoria. Bueno, entonces, ¿por qué no por Centro Democrático? Porque es que usted realmente, por lo que está manifestando, y usted lo entiende, él es conservador, él, desde el punto de vista de la convicción. Entonces, ¿por qué no acercó a alguien que está más a la derecha conservadora, desde el punto de vista como lo entendemos ideológicamente en este país y en el mundo, a Centro Democrático, que supuestamente usted iba a ser de allá y se parece más a los de Centro Democrático? Mire, porque la opinión pública que está conectada con el discurso está más allá del Partido Conservador, más allá del Centro Democrático. Ya. Integran las mayorías nacionales, las mismas mayorías que se manifestaron, pero yo aspiro y espero a que haya una coalición, que haya una alianza de esos grandes sectores y aspiro a ser el candidato único para la primera vuelta de ese gran sector del país que triunfó el 2 de octubre. Va a tener mucho conservador con usted y mucho militante o con pensamiento de Centro Democrático con usted, eso es indudable. Usted mencionó ahorita, 2 de octubre, usted viene boleando la banderita, hace rato le escuchamos, la del plebiscito por la paz del 2 de octubre, que se la robaron. Usted fue uno de los promotores del no, como los del Centro Democrático, oposición evidente a el plebiscito por la paz y a la forma en que se ha desarrollado el proceso de paz. Para que quede claro que, usted lo han dicho, no es contra la paz, sino contra la forma. Y usted entonces, repito, volea la banderita y dice que entonces, si es elegido presidente de la República, va a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y tiene ese referente. Mire, desde luego que hay razones, no solamente son las del 2 de octubre, hay muchas otras razones a la hora de ahora, pero que hay una gran deuda con la ciudadanía, una gran deuda que no ha sido saldada. Esa deuda precisamente es el robo de las decisiones del 2 de octubre. Esa deuda debe ser saldada y la forma de saldarla es en una constituyente. Constituyente no solamente para saldar esa deuda, para que esa ilegítima decisión logre tener el escenario constituyente, sino también para adecuar la institucionalidad para lograr combatir eficazmente la corrupción. Eso quiere decir volver trizas, como lo han dicho algunos militantes del Centro Democrático, entre ellos Fernando Londoño, creo que fue quien hizo la expresión, volver trizas el proceso de paz hasta cuando llegue el momento, hasta como vaya el día en que se posesione si es elegido presidente de la República. Se requiere que una constituyente tome esas decisiones. Fundamental. Mejor dicho, usted va con lo que manda la Constitución y la ley. No soy yo, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien tomo dictatorialmente, autoritariamente la decisión, sino a través de una asamblea, o sea, que sea el constituyente primario quien lo decida. Así es. Venga, entonces estamos hablando del Alejandro Ordóñez que todos conocemos, muy de pensamiento conservador, en el sentido lato del término. ¿A usted no le preocupan los otros, los liberales, no solamente los del partido, sino los liberales de pensamiento, los más abiertos, los más independientes, entre ellos los que defienden a la población LGBTI, a los que defienden a la adopción por parte de personas del mismo sexo, etcétera, que ese montón de gente le trunque a usted el sueño de ser presidente? Miren, hay algo que legitima las democracias, hay algo que requiere las democracias, hay algo que es necesario en ellas que aquí hace rato no había, era el disenso, que es la discusión, que es la discrepancia, que es sostener unas ideas, que es defender unos principios, que es decirle a los colombianos, mire, hay estos principios, se deben defender. Ustedes los tienen, yo aspiro a defenderlo, lo he hecho, lo hice cuando ejercí varios cargos, cuando he hecho presencia en la vida pública. Entonces,
se escandalizan acá y dicen, uy, hay polarización, uy, qué miedo. No, es que no puede haber unanimismo. Si hay algo que deslegitima la democracia, que deslegitima los sistemas políticos, es pretender que todos pensemos igual. Y pensemos igual en temas tan esenciales, tan fundamentales, temas que afectan la vida, la familia, el matrimonio, la institucionalidad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras familias, el futuro del país, el futuro de la institucionalidad. Bueno, en eso es usted honrado, Alejandro Ordóñez Maldonado, porque lamentablemente nosotros que estamos cubriendo permanentemente la actividad política en este país y en nuestra región, vemos el manejo de las conveniencias que nos suenan fastidiosas, permítame, estoy opinando ya, nos suenan fastidiosas, nos suenan hipócritas, cínicas, nos suenan molestas y siempre estamos llamando en este programa que es Sinergia Informativa y que busca construir cultura política, siempre estamos llamando la atención hacia la conciencia de la gente, a que lo vean a ustedes y lo escuchen y tomen decisiones inteligentes cuando les toca ir, pero de manera inteligente. Entonces, por eso me llama la atención y digo, honrado de parte suya, porque usted está buscando conveniencias. Claro, que el sí sea sí, que el no sea no. Que la gente sepa qué atenerse, que uno diga lo que piensa. Me gusta. Y actúe como dice, que haya, eso se llama coherencia. Ello que no es común y lo que la gente está buscando es exactamente eso. Algunos creen que es mejor irnos un poco hacia allá, hacia la izquierda, para lograr conseguir apoyos de allá. Pero no se da cuenta que por conseguir apoyos de allá se desdibujan acá y aquí se pierde la atracción que se tenía en otros sectores. Es como tan difícil en el marketing político, a uno le dicen que ojalá sea coherente, pero en el fondo, en la práctica, en la praxis de la actividad política, el coherente y el consecuente casi nunca gana. Casi nunca, usted lo dice, casi nunca. ¿Quién iba a creer que íbamos a triunfar el 2 de octubre? ¿Quién lo iba a creer si estábamos enfrentados al régimen? Y la gente quiere es precisamente que frente al hastío del régimen haya no solamente un desafío, sino que haya un compromiso precisamente para desmontar esta institucionalidad que en últimas hay una serie de complicidades, se ha desdibujado la institucionalidad y se ha sacrificado el bien común y los derechos ciudadanos. Un instante nomás, de 20 segunditos. Alejandro Ordóñez Maldonado, candidato a la presidencia de la República por firmas para que ahí frente a estos televidentes que son inteligentes, inteligentes y calificados, eso es lo especial de estos televidentes que lo están viendo, les diga por qué debe ser usted presidente de la República. 20 segundos. No, los colombianos saben qué pienso. Los colombianos saben que digo lo que pienso. Los colombianos saben que hago lo que digo. Ustedes me han conocido cuando ejercí funciones públicas. Y si hay algo que hoy requiere el país, si hay algo que hoy requiere la sociedad, si hay algo que hoy requiere nuestro sistema jurídico y político, es el ideario que yo estoy enarbolando. Si hoy la sociedad requiere este ideario en moral, en política, en la juridicidad, en la institucionalidad, en lo económico. Muchísimas gracias, Alejandro Ordóñez Maldonado, candidato a la presidencia de la República por firmas. Acompañamos el movimiento. Colombia de pie. Colombia de pie. Muchísimas gracias, mucha suerte. Y me quedo con algo que todos los días nos deja el invitado algo para reflexionar. Siempre decimos aquí, ustedes son inteligentes, inteligentes y calificados. Ojo con la politiquería, con la demagogia, ojo con el clientelismo, ojo con el populismo. Y lo que siempre decimos también aquí entre palabras, hombre, ojo con las conveniencias. ¿Quién es el sincero de los que aspiran a ser presidente de la República? Ustedes defínanlo. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 7:15 viene Germán Mendoza entregando la información en Cosmovisión Noticias. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. Muchísimas gracias, chao.